Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a la entrevista por Viviu Pavo Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pavo TV. Los saluda Alberto Pinillos en nombre de todo el equipo que hace posible llegar a ustedes con esta emisión correspondiente al día de hoy, miércoles 9 de marzo del 2022. Son exactamente las 12 de la tarde en punto. Empezamos una nueva, edición, reitero, de la entrevista. Y el día de ayer, esta madrugada, mejor dicho, como se dice coloquialmente, entre gallos y medianoche, en la madrugada de hoy, miércoles 9, el Congreso de la República, en una prolongada sesión, decidió otorgarle el voto de confianza al gabinete ministerial que preside el abogado Aníbal Torres. Vamos a dialogar sobre esta coyuntura política que había marcado mucha expectativa, qué es lo que corresponde ahora a ambos poderes. El mismo premier ayer reiteró el tema de la concertación y esperemos que en verdad se dé una apropiada concertación, un diálogo, un entendimiento entre ambos poderes del Estado. Hemos invitado la tarde de hoy en la entrevista al abogado y también periodista, actualmente decano del Colegio de Periodistas en la Libertad, el doctor Alfredo Galindo, para hacer un análisis de este voto de confianza y también un tema que nos preocupa, como es el ataque a la prensa que se ha vivido nuevamente ayer en las afueras del Congreso mientras se realizaba esta presentación del premier ante los parlamentarios. Doctor Galindo, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, colega Alberto Pinillo. Muchas gracias por la gentileza de la invitación y estar presente en su programa. Gracias, doctor Galindo. Y tenemos que el día de hoy conversar porque la opinión pública necesita conocer, seguir teniendo mayores referencias. Hubo mucha expectativa, incluso se temía, se esperaba por ahí, según algunas opiniones preliminares, que se le iba a negar el voto de confianza a este gabinete del abogado Aníbal Torres. Sin embargo, los resultados fueron totalmente distintos a lo que se especulaba. ¿Cuál es su lectura, cuál es su análisis, doctor Galindo, respecto a este voto de confianza que se le ha otorgado al gabinete que preside el abogado Aníbal Torres? Bien, creo que el mensaje estuvo dirigido a ese grupo pequeño de congresistas indecisos que al final siempre deciden la votación, porque recordemos que aquí hay dos bloques. El bloque de la oposición es el bloque duro, que tiene unos votos, digamos, fijos, encabezados básicamente por el partido de Keiko Fujimori, ¿no? Y por el otro lado tenemos el bloque duro también de Perú Libre, y cada uno con sus aliados respectivos. Hacen que la diferencia sea muy corta. Entonces, creemos que Aníbal Torres no ha ido a convencer a Fuerza Popular, porque tienen las cosas bien claras y ellos han dicho, antes inclusive de la presentación, cuál iba a ser la dirección de su voto, en contra de la confianza. Tampoco iba a convencer a Perú Libre, porque ya habían adelantado que se necesita, gobernabilidad y apoyo al gabinete. Entonces, hay un grupo pequeño, sí, de congresistas que al final de cuentas resulta decisivo, colega Pinillos, en este tipo de votaciones. Y este grupo, al que el congresista Montoya los ha denominado el grupo de los tibios, ¿no? Esos indecisos, dice él, que un día dicen una cosa y otro día cambian el sentido de su voto. Para ellos ha ido dirigido, al parecer, este mensaje de Aníbal Torres. Siendo así, por ejemplo, el día anterior, según la proyección, teníamos que 65 congresistas estaban en contra de otorgarle la confianza al gabinete de Torres. Y solamente él tenía 57 votos. Sin embargo, ayer, después de la votación, se obtuvo 64 votos a favor de otorgarle la confianza y 58 por el no.
Solamente son 6 votos de diferencia, fíjense, en un día para otro. Y esto pues ha generado cierto malestar en el grupo de la oposición, aunque a decir verdad, da la impresión, colega Pinillos, que hay un acuerdo tácito entre congresistas y el Ejecutivo para no hacerse daño, porque si se va uno, se van todos. Es, es el temor de algunos, ¿no? De algunos, digamos de la mayoría. Pero es el cuarto gabinete que recibe la confianza del Congreso. Ahora, doctor Galindo, desde también de su experiencia como abogado y periodista, ¿cuál ha sido lo más relevante desde su interpretación de la política de gobierno que ha expresado ayer en su discurso el Premier? Desde nuestra perspectiva, no ha habido pues medidas contundentes, acciones que generen cierta confianza, sobre todo en el aspecto de la inversión extranjera, cuando sabemos de que actualmente hay pues todavía una necesidad, una demanda de empleo, hay una crisis económica, el país está todavía muy golpeado por esto, por el tema de la pandemia. ¿Cuál es su análisis respecto a la política de gobierno que ha expuesto el Premier el día de ayer? Me parece que no hay acciones, como usted lo dice, contundentes, ¿no? En los diversos sectores. Dentro de los 10 ejes que se planteó ayer, simplemente hay cuestiones, digamos, no tan trascendentales. Uno, por ejemplo, priorizar Chavimochic, que para la región La Libertad, en buena hora, pero para el resto del país, no. Ahora el aumento de sueldo de los maestros también es importante, pero no nos ha dicho de dónde sale ese presupuesto, y algunas otras acciones a nivel de mejorar el medio ambiente, y nada más. El inicio de las clases a nivel de educación, las clases presenciales, pero también, a decir verdad, ha sido un mensaje tibio, tan tibio como la posición también de los congresistas, porque en un momento dado, los que hemos seguido este mensaje, este debate, en un momento dado se volvió hasta aburrido, porque se generó una expectativa tal, como en otros debates, pero no ocurrió así, y simplemente se dejó en un marasmo. Al final, el Premier, cuando se le otorgó los 5 minutos para su alegato final, su exposición final, simplemente ocupó 30 segundos pidiendo cuestión de confianza y nada más, porque ya los tenía todas consigo. Entonces creemos que a nivel global, el gobierno o el ejecutivo, a través del gabinete, no ha planteado, digamos, reformas sustanciales, sino algunas medidas netamente, digamos, populistas, y que el Congreso no supo aprovechar esta situación. Bien, y ante esta situación, doctor Galindo, se percibe un ambiente, como usted mismo lo acaba de decir, que entre ambos poderes del Estado hayan llegado a un acuerdo porque ninguno quiere irse, ¿no? Todos quieren asegurar su presencia, mantenerse en el poder político, tanto el legislativo como el ejecutivo. Ahora, si bien es cierto que se le ha otorgado este voto de confianza al gabinete ministerial que preside el abogado Aníbal Torres, hay otro proceso que está pendiente, que hay una moción de vacancia presidencial contra el presidente, el profesor Pedro Castillo. ¿Qué podría pasar en este escenario de que se apruebe, que se someta a debate y, repito, se apruebe esta moción de vacancia con el presidente? ¿Cuál sería el escenario por el cual estaríamos nuevamente viviendo una crisis política en el país? Claro, el escenario que se presenta es bien particular, porque el promotor, el almirante Montoya, de Renovación Popular, sabe muy bien que esta moción de vacancia se debe presentar con un mínimo de 26 firmas de congresistas. Pero él está tratando de conseguir 52, que es el número que se necesita para admitirse. Él no presenta con 26, ¿por qué? Porque puede caer nuevamente en la vergüenza, digámoslo así, en el sentido de que presenta su moción de vacancia y no se consiguen los votos para admitir, o sea, los 52. Entonces, él dice,
quiero asegurar los 52 votos de una vez para presentar esta moción de vacancia, para que ésta sea admitida y pase a debate en el Pleno. Sin embargo, hasta el día de ayer, solamente había obtenido un promedio de 50, porque estaba buscando la forma de convencer a otros congresistas que firmen esta moción de vacancia. Inclusive algunos se quejaron de que recibían muchas presiones, de que eran tildados de traidores, etcétera, etcétera, algunos congresistas. Y esto nos dice a las claras de que en el supuesto caso que se presente esta moción de vacancia, para ser admitida va a alcanzar con las justas quizás el 52 votos. Pero para alcanzar 87 y teniendo en cuenta el parámetro de medición respecto de la votación de ayer en relación a la cuestión de confianza, entonces me parece que sería bien difícil que se alcance este número mínimo de 87 para vacar al presidente de la República, a pesar que hay 18 imputaciones que se le está imputando en esta moción. Por lo tanto, el escenario para la oposición se torna un poco difícil. Bien, doctor Galindo, ahora no podemos pasar por alto un tema también que es importante comentarlo aquí en la entrevista. Usted, en su condición de decano del colegio acá en la región La Libertad de periodistas, ¿cuál es su opinión respecto a estos ataques que son obviamente totalmente repudiados, condenables a la prensa, que no se han generado ahora, sino que nos remontamos desde la campaña presidencial y siempre protagonizados por seguidores, militantes, simpatizantes de Perú Libre? Ayer ha sido pues una situación bastante condenable, reitero, de ataques incluso a mujeres reporteras en un día de conmemoración internacional de la mujer. Desde su posición como decano, ¿cuál es la lectura, cuál es su opinión sobre estos enfrentamientos que se siguen dando con la prensa? Sí, nosotros rechazamos y condenamos tajantemente cualquier atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información y sobre todo cualquier atentado contra la integridad física o emocional de los periodistas, que solamente cumplen su trabajo. Entonces, esta serie de ataques contra los hombres y mujeres de prensa no son de ahora, sino que ya han venido paulatinamente dándose en la campaña presidencial y se han ahondado más en este gobierno. No solamente una violencia por parte de personas ligadas al gobierno, ¿no?, sino también de entidades privadas o particulares, como ha ocurrido ayer, donde partidarios de Perú Libre han golpeado salvajemente a los periodistas, y más aún, más crueldad cuando se trata de mujeres agredidas en su Día Internacional de la Mujer. Nosotros, ya como Colegio de Periodistas, hemos contactado ya a nivel nacional y nuestro Colegio de Periodistas del Perú se ha pronunciado de manera categórica y drástica condenando estos hechos. Y también se está pidiendo se identifique a los responsables de este tipo de agresiones, que no lo podemos permitir, ni la violencia física, ni psicológica, ni tampoco la coacción legal, porque en el Congreso hay un proyecto de ley tendiente a coaccionar a los periodistas que divulguen información relacionados a la colaboración eficaz, y que nuestro colegio también ya está tomando acciones pertinentes, el Colegio de Periodistas del Perú, ante la Comisión del Congreso para modificar estos proyectos de ley. Entonces, condenamos todo tipo de atentado contra la libertad de expresión, de información y también contra la integridad física de los periodistas y comunicadores sociales del Perú. Perfecto, doctor Galindo. Como siempre, un gusto poder compartir información con usted a través de la entrevista. Agradecemos su participación y estaremos, como siempre, vigilantes a que se respete la libertad de expresión, de opinión, en un marco de la democracia y sobre todo el respeto a las libertades constitucionales. Muy amable, doctor Galindo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos con el decano del Colegio de Periodistas en la Libertad, el doctor Alfredo Galindo, haciendo un análisis de la coyuntura política y también de este ataque
que ha sido víctima la prensa el día de ayer cuando estábamos a la expectativa de la presentación del Premier en el Congreso de la República. Vamos a una pausa, 12 de la tarde con 15 minutos y regresamos con más en la entrevista por Pao Televisión.